Besiata Dishmaya, digamos como los Shurim, las aplicaciones del Salmo 1 verso 1. Vamos a la aplicación número 60. Con la Yashem, 60 ejeset. شرعي شجلو على بطار الشعيم وبدير الحتايم لو أمات ومشاف ليتسيم له يشاف ومشاف ليتسيم له يشاف. El momento en el cual una persona desciende a los niveles más bajos de la impureza, a los niveles en los cuales las personas están completamente desconectadas del Creador. Uno de los símbolos de eso es la glotonería, que la persona constantemente basa su existencia, sus días en el comer. Solo piensa en comida, solo piensa en alimentarse, llenarse la panza. No ha terminado de comer una comida, está pensando en la otra. Y come de más. Y come sin ninguna santidad, sin ninguna pureza. Entonces, a raíz de eso, se trae un nivel de impureza tal que no puede percibir la presencia divina, no puede percibir la conexión con el Creador. Y se convierte en una persona egoísta que su única preocupación es su panza. Entonces no tiene conexión con la espiritualidad. Y desconexión con la espiritualidad en el ser humano se manifiesta como una depresión o con la depresión. Entonces, como tiene esa persona depresión, se siente triste de una forma tan profunda que él se acostumbra a esa tristeza. Entonces, ¿qué él hace? Él tiene la necesidad de sentarse en la esquina de los mofadores. Y hoy en día no tienes que estar en Poal, en actos Poal, con un mofador. Tú simplemente te metes a YouTube y ahí tienes miles de mofadores. El mofador más famoso, uno de los mofadores más famosos, aquel de España, Auronplay, se dedica a mofarse a los demás, a insultar a los demás, a reírse de los demás. Ahí está, lo pones en YouTube, que está prohibido porque está incumpliendo la ley de la Torah. Alajá que el rey David, la ley es como el rey David, como está escrito en la Gemara Masechet Baba Kama, página 93. Alajá que motó Bejol Makom, la ley es como el rey David en todo lugar. Entonces está prohibido sentarse en la esquina de los favores, está prohibido meterse en cualquier canal de YouTube y en cualquier lugar. Si es un stand-up comedy, que no existe mayor pérdida como la pérdida de tiempo y la gente lo utiliza. ¿Por qué? Porque de por sí quieren huir de la depresión profunda que tienen. No existe felicidad como agarrar un libro de Torah y sentarte a estudiar por horas y horas y horas. Y si tú no sientes esa felicidad, es porque tienes una clipa, tienes una impureza, debido a toda la falta de recato que ves, toda la pérdida de simiente en vano que tú haces o generas. Todo eso hace que la persona no tenga felicidad en su vida, no tenga capacidad de ver la raíz de la felicidad, que no es sino la espiritualidad. Y la prueba de que la felicidad es algo 100% espiritual, o que depende de algo 100% espiritual, es que tú puedes estar feliz con una noticia que es algo mental. Te viene otra noticia y después estás triste. ¿Cómo puede ser eso? Eso sucede cuando la persona no tiene Torah. Cuando una persona tiene Torah, tiene sobre él algo que se llama Neimuta de Shahenta,
Y eso es lo que voy a hablar ahora. En la aplicación número 60. Creo que esa era la 61 o la 60, no sé. 60. Ahora vamos a la 61. Que feliz del hombre que no fue en el consejo de los malvados. No se paró en el camino de los pecadores, no se sentó en la esquina de los mofadores, porque se coloca sobre él algo que se llama Neimutá de Shehinta. Que la persona no tiene ni idea de lo que es eso. Está escrito en el Salmo 90. Ben Ish Chai escribe en su libro que se llama así: cada vez que la persona dice una mitzvah, que diga la siguiente frase de los salmos: Vino a Mashem Elokeinu alenu maseh adenu konena alenu maseh adenu koneneu. Que sea ¿cómo diría esa palabra? Que sea la belleza, la dulzura una combinación entre belleza y dulzura. La belleza y dulzura del Creador sobre nosotros. Cuando eso sucede, a raíz de que te alejaste de toda mofa, te alejaste de pararte en el camino de los pecadores, y no seguiste el consejo de los malvados, te alejaste de él. No existe forma de que caigas en depresión, claro, de ninguna forma. No existe ninguna ansiedad, ningún sufrimiento. Una persona puede estar pasando cosas que cualquier otro ser humano se hubiese matado a él mismo, y que no le afecte, y que no le duela, y que no lo sienta. Es como Lehavdil, como si tomaras la mayor droga o la mejor droga de todas. Eso es Neimutá de Shehinta, que es como un premio que la persona obtiene por seguir la Torah en un nivel extremo, por apegarse al Creador. Es como si tú te sentases y vieses tu vida en tercera persona, que todo lo que te pase no te afecte, y tú puedes estar pasando todos los mayores sufrimientos del mundo, sufrimientos que no se pueden describir con palabras, y no te afectan, y te sientes feliz todavía, y te sientes alegre. Esa es la aplicación número 61. Vamos a la aplicación Orbs. Yo creo que la primera que dijimos es 61, la segunda 62, esta tercera 63. Sí. Netzach. Una persona tiene que saber que existe un concepto en la Gemara que nos explica de forma clara y precisa Rabbi Haim Vital, con las enseñanzas de su maestro el Ari Kadosh en su libro Shara Gilgulim, que existe algo que se llama Ibur Neshama, que eso es Ibur, viene como decir un embarazo, así como la mujer se embaraza de un niño y carga un bebé, que usualmente el bebé lo que hace es que recibe la vida de su madre, no da. Existe algo equivalente espiritualmente, pero en vez de que un ser, una entidad reciba de ti, te empieza a dar una influencia, y eso es como un embarazo entre comillas espiritual, lo que se llama Ibur. Cuando tú haces un precepto específico, ese precepto te da el mérito o te puede dar el mérito de conectarte con el alma de un justo, lo cual va a generar
que ese justo entre comillas, entre en ti como un niño está en su madre y te dé fuerza espiritual y de repente eres un cohete en todo lo que es la santidad, en todo lo que es la pureza, y empiezas a cumplir todos los preceptos y a estudiar todos los libros posibles y cambias completamente y empiezas a abandonar todos los pecados. ¿Quién te da esa fuerza? En el mérito de un precepto entró en ti el alma de un sadí que te empieza a ayudar. Entonces el verso dice: feliz del hombre que no siguió el consejo de los malvados, que no se paró en camino de los pecadores, que no se sentó en la esquina de los favores, porque eso es algo que hicieron todos los sadikim. Y en el momento que tú haces eso con fuerza, tú puedes tener el mérito de que entren todos los sadikim, o entren algunos de ellos, dependiendo de la forma específica que lo hiciste. Esa es la aplicación número 63. Vamos a la aplicación número 64. Y en el momento en el cual una persona tiene separación de las malas influencias, tiene oportunidad y tiene la fuerza de meditar sobre las cosas y de pensar, la fuerza que Hashem le da para tener éxito, para darse cuenta que todo lo que él tiene es un regalo del Creador, no proviene de él, es un acto de bondad del Creador hacia él. Todo el mundo no tiene idea de cuántas bondades el Creador hace con esa persona, contigo, conmigo, con todos. Y a pesar de todo lo que el Creador hace por nosotros, mientras más el Creador hace por nosotros como humanidad, nos ha dado tantas comodidades: luz, agua, casa, comida, respiración, salud. Nos protege de miles de peligros, de miles de enfermedades, de miles de seres negativos que desean nuestra destrucción. Nos está dando energía para que nos podamos mover, para que podamos pensar constantemente durante 70, 80 años. Y mientras más el Creador hace por nosotros, Hashem y Hashem, como humanidad en general, más, no quiero decirlo, no quiero ser, pero las personas usualmente más se rebelan en contra del Creador y no tienen ni siquiera el intelecto suficiente para reconocer primero la existencia del Creador y después agradecer la existencia del Creador. Por eso, si tú conoces a alguien que es ateo, es probable que al mismo tiempo que sea ateo, sea una persona malagradecida. Porque nosotros vemos en el Tanaj como el pueblo de Israel, después, en el libro de Reyes, después de que se rebelaron en contra del rey David y dijeron: en la nohelek benahalabe David Amelech, no tenemos ninguna parte ni ninguna heredanza con el rey David. Después de todo lo bueno que le hizo el rey David, que siempre estaba buscando, como está escrito en la Gemara Masechet Berajot, página 4, que el rey David constantemente desde la mañana hasta la tarde estaba estudiando para el mérito del pueblo de Israel, pero también en actos estaba buscando la forma de beneficiar a su pueblo, no como los reyes de estas generaciones o los presidentes de estas generaciones, que así como existe en el Prat, existe en el Klal. ¿Tú quieres saber algo? Si tú ves que los presidentes, los que están arriba, los políticos, lo único que les interesa es su panza, llenarse su bolsillo, no le interesa con el pueblo, no le interesa con nadie, tienes que ver a los habitantes de esa nación, que todos son así. Toda persona, está escrito en el Talmud, en el Masechet Eretz, toda persona que sea en tu ojo Beheskat Rasha, que toda persona sea en tu ojo como si fuese un malvado,
La gran mayoría de seres humanos, Hashem y Rahem, son Reshaim. No le hacen ninguna bondad a nadie. Están llenos de irrespeto, están llenos de egoísmo, de arrogancia. Mientras más las personas se desconecten de la Torah, peores seres humanos van a ser. Peor va a ser el gobierno, peor va a ser tu vida, peor va a ser todo lo que tú hagas y todo lo que te suceda. Porque esta es la raíz de todo bien y de toda bondad. Es la obligación número 64, la obligación número 65. Por lo tanto, en el momento en el cual la persona se aleja del conocimiento de la Torah, el reflejo es que empieza a juntarse con los malos, etcétera, etcétera, como vemos en el verso. Pero tiene que saber algo bien profundo, que de la misma forma que existe un corazón físico, el cual bombea sangre, del cual depende toda la existencia de la persona, junto que el corazón se frena para bombear sangre, la persona muere automáticamente. Existen ciertos puntos que son como corazones espirituales que bombean sangre. El corazón espiritual del ser humano es la Torah. Lo que está bombeando es la espiritualidad y es la bondad en el ser humano. Que el ser humano, ¿qué quiere decir? Que sea bondadoso, que haga bien, que busque el bien, que persiga el bien, que desee el bien de los demás, que sea una persona buena. Todo el mundo cree que es buena persona. En realidad es bien probable que no lo sean. Porque no es posible ser buena persona. No es posible ser un buen ser humano a menos que tú estés influenciado por la Torah. Y existe otra forma, pero no la quiero decir ahorita. Es explicación, una de las explicaciones siguientes. Y es la explicación número 65, la explicación número 66. Porque tú tienes que saber y comprender que en la Torah existen reglas y puntos bien claves que toda persona debería de saber. Que de la persona no sabe esos puntos claves, es bien probable que termine siendo una persona fría, una persona egoísta, una persona que es mala. Con él mismo incluso. El ser humano, Ki Yetzer Lev Adam Ra Mineurav, está escrito en la primera parashá en la Torah, en la primera porción. Después también está escrito la Peta Hatat Rovetz, Vialejate Shukato, Vestatim Sholvo. En la puerta, a la puerta te espera el pecado. Está escrito en la Gemara de su página 52 que uno de los nombres de la mala inclinación es pecado. ¿Qué puerta está hablando ahí? Está hablando de la puerta de entrada al mundo. Desde la salida del vientre de tu madre, inmediatamente se viste sobre el ser humano una influencia negativa que lo está empujando constantemente hacia el mal. Y está escrito 2 veces en la Gemara. Masejet Baba Kama, página 17 o 19. Masejet Kirushim, página 30. En esas dos Gemarot dice lo mismo. Barati Yetzer Hara, Barati Torah Tabelim. Yo creé la maldición, yo creé la Torah que lo cancela. Está escrito en la Gemara Masejet Megillah y en otros 3 lugares en la Gemara que no recuerdo ahorita mismo, que no se puede llegar a la acción. ¿Qué quiere decir acción? Buenas acciones, sino a través del estudio. Yo recuerdo mi persona antes de conocer la Torah. Una persona que era cruel, una persona que podía llegar a Hashem y a hacer las cosas más horribles. Nada más si tocaba ciertos botones, activabas un Hashem y Hashem. Peor que un animal. Ciertos botones tocaba Hashem y Hashem.
Y yo sé que todo eso fue por la influencia negativa de juntarme con las personas a mi alrededor. Si no me hubiese juntado con esa persona, Hashem Yarahem, hubiese sido una persona, una mejor persona. Quiere decir que es una fórmula matemática para ser buen ser humano. Tienes que saber y estudiar Torah y alejarte de los malvados, alejarte de todas las malas influencias negativas que te están empujando a ser agresivo, te están empujando a ser una persona mofadora, a ser alguien que insulta a los demás, a ser alguien que respeta a los demás. Pero los puntos clave, vuelvo a lo que mencioné antes, los puntos que te enseña la Torah, que automáticamente que tú los recolectas, te conviertes en una persona millones de veces mejor. Uno de esos puntos es de que siempre existe un premio por los buenos actos que tú haces, por ser buena persona, por seguir la voluntad del Creador, por esforzarte en hacer actos de bondad. No depende de las demás personas en lo que ellos digan que eres bueno. Eso no te sirve de nada. Depende del Creador, que ve incluso los actos positivos que tú haces a una persona y la persona misma no sabe. Y que si tú eres malo, si tú eres rasha, si tú violas la Torah, todo eso se te regresa. Como te he escrito en la Gemara, Masechet Sanedrín, página 9, página 90, página 100, esa Gemara dice lo mismo. Todas las vías del Creador son medida por medida que medida. Entonces vamos a la explicación número 67 con la ayuda de Hashem, que es que existe otra forma de ser buen ser humano, otra forma de conectarte con el bien, otra forma de que esté sobre ti una dulzura y una belleza de actos que sea el signo indicativo que está sobre ti la Neimutá de Shehemta, que ahora voy a hablar de ella, que es lo siguiente: los sufrimientos. Si una persona supiese el valor de los sufrimientos, correría detrás de ellos, porque eso tiene la capacidad de doblegar el espíritu, doblegar la fuerza corporal, las fuerzas negativas que hay en la naturaleza del ser humano. Porque el hombre naturalmente se ama a él mismo. Por eso cuando una persona se cae, ¿qué es lo que hace? Se besa a él mismo, se soba. Pero ese mismo amor es una de las causas de la destrucción del ser humano. Y cuando el ser humano recibe sufrimiento de cualquier tipo, de cualquier índole, eso viene a bajar la influencia que tiene el cuerpo sobre la persona y a permitir, como quien rompe un cascarón, como quien rompe un huevo, que salga el fruto de la cáscara, que es el alma. Esa es la aplicación número 67. Vamos a la aplicación número 68 con la Yoshi. Entonces, ¿qué es Neimutá de Shehemta? Está escrito en el Zohar Kadosh 2 veces. Zohar en la Parashá Miketz, página 193. Y Zohar en la Parashá Vaera, página 34. Que cuando una persona sigue los caminos del Creador, entonces con Kanaut, con Zerizut, que quiere decir con celos, que tú amas al Creador de tal forma como un hombre ama a su mujer, la cela, no quiere que nadie la toque, que nadie la vea, que nadie empiece ningún problema con ella, porque automáticamente Hashem Yalahem, pobre el que haga eso. Y con rapidez
con fuerza, con potencia, porque cuando una persona ama lo que hace, ama su trabajo, lo hace automáticamente. Está escrito en la Gemara Masejet, Pesajim, página 4, Zerizim Magdimim la Mitzvot. Las personas que son celosos y rápidos hacen los preceptos inmediatamente. Como está escrito en la Gemara también Masejet Berajot, página 30, que los Batiquín, que explica Rashi quién es Batiquín, sabios antiguos que temen al Creador, que son piadosos y aman los preceptos, rezaban y terminaban sus rezos Benet Zahama, en la salida del sol, su rezo de la mañana. Y cuando sucede eso, cuando el hombre se maneja de esa forma, viene sobre él un espíritu de conexión con el Creador que le genera una alegría de tal forma y de tal nivel que hace que nada en el mundo le duela, nada le afecte. Él está como en otro planeta. Creo que existe un concepto en el mundo que se llama Nirvana. Está en un estatus espiritual en el cual nada le duele, nada le afecta, en un éxtasis, en una alegría, en una expansión de todos sus sentidos. Y cuando sucede eso, también viene de la mano con el Ruach HaKodesh, inspiración divina. Y hay veces que el Creador le trae muchos sufrimientos a una persona, muchos sufrimientos, con el único fin de que en el momento que paren esos sufrimientos, que pare el mal decreto que vino sobre la persona, el Creador sabe que eso va a llevar a la persona a un siguiente nivel que nunca iba a poder lograr. Vamos a la aplicación número 68, la aplicación número 69. Entonces, una persona tiene que saber de nunca caer en la desesperación y nunca utilizar su imaginación negativamente. Si una persona se pone y se sienta y se pone a pensar toda clase de escenarios que le traen y le despiertan sobre él desesperación, se está dañando, se está colocando en un estatus negativo, se está poniendo en las manos de las fuerzas del mal, y es probable que de ahí, de utilizar la imaginación incorrectamente, caiga automáticamente en el atributo de ser un glotón y empieza a aumentar en masa corporal. No es bueno aumentar en masa corporal, espiritualmente y físicamente. El primer pecado, el pecado original, según como está escrito en la Torá, fue algo que tiene que ver con la alimentación, para enseñarte que una de las formas más grandes que tiene el hombre de desconectarse con el Creador y de conectarse con el mal y de traerse muerte espiritual y muerte física, que está escrito ahí en Bereshit, en Génesis, creo que es 2:17, el día que comas de ese árbol vas a morir en este mundo, vas a morir espiritualmente y vas a morir en el mundo físico, porque el hombre tiene que comer con la idea de que esa comida sea un servicio hacia el Creador. Esa comida me dé fuerza para estudiar. Esa comida me dé fuerza para trabajar y con ese dinero hacerse de acá. Hacer actos de bondad. Beneficiar a los demás. Y a raíz de eso, la persona demuestra que actúa con la sabiduría y se activa la sabiduría suprema que le genera energía positiva a la persona, protección a la persona, buenos eventos a la persona, etc. Entonces, pues, vamos a la aplicación número 70. La aplicación número 70 con la idea de Hashem. Cuando la persona se aleja del mal, va a tener como resultante que se apega a la Torah.
¿Y cuál es ese mal? El hombre que no fue en el camino normal, en el consejo de los malvados. Siempre, antes de que la persona peque, tiene que haber algo intelectual que lo preceda. Un consejo intelectual. ¿De dónde aprendemos eso? De la serpiente y Eva. El creador le dijo a Adán y a Eva: no comas de este árbol. Y ellos no iban a comer ese árbol. Pero vino algo intelectual, que era la serpiente, y le susurró a Java, o le habló a Java, y le dijo: Afki amar Elohim, lotos al mikol etzagan, lotos mikol etzagan. Aunque Hashem les dijo que no coman del árbol, entonces le empezó a trabajar el intelecto. Tienes que saber algo bien profundo, que Adán representa el cerebro derecho, Java, Eva, la mujer, representa el cerebro izquierdo. El cerebro derecho tiene que ver con la imaginación, con la sabiduría intuitiva. El cerebro izquierdo tiene que ver con la lógica. No puedes guiarte únicamente con la lógica. Según la lógica, yo no debería estar hablando de estos shurim. Según la lógica, yo debería Shem y Elahem, quién sabe dónde está. Que yo esté hablando y enseñando Torah en estos momentos es un milagro del Creador, es una misericordia del Creador, que según la lógica no debería ser. Pero el Creador me ha ayudado, me ha salvado, me ha protegido, me ha puesto ideas en la mente de qué hacer, qué no hacer, de qué alejarme. El Creador me ha aconsejado, me ha guiado y me ha llevado. Pero si yo hubiese seguido la lógica desde un principio, no hubiese ningún shiur. Hasbe shalom. Para enseñar, ¿qué quiere decir? Que Javá pecó, que la mujer pecó, que se comió el fruto, que no fue de ella, sino que vino la serpiente y influenció que Javá, y que representa Javá, la lógica, para enseñarte que si tú te dejas llevar únicamente con la lógica y no con la fe en el Creador, que tiene que ser la raíz y fuente de toda tu voluntad, de todo tu pensamiento, que esté basado en la fe en el Creador, en Hashem, puedes traer la muerte a ti, espiritual, física, en todos los aspectos, por un consejo de los malvados, por seguir el consejo de los malvados que va a afectar tu lógica. Con eso concluimos en el siguiente shiur. Continuamos Bezrat Hashem con la explicación, creo que es número ya 71. Baruch Hashem Leolam. Amén, amén.